Descubre el poder de tu propia transmutación. Cuando recuerdas tu origen, despiertas al alquimista que vive en ti. Enciende tu fuego. Estás en alquimia. Mis queridos y mis queridas alquimistas, estamos nuevamente aquí en un nuevo sábado con ustedes, compartiendo como sábado a sábado este es su programa Alquimia, su servidora Catalina Espinosa, aquí con temas que de pronto nos invitan a cuestionarnos, a preguntar, a saber quiénes realmente somos y qué es la misión o para qué estamos aquí. Bueno, como siempre, invitándoles a que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales, nos dejen saber sus preguntas, sus inquietudes y sobre todo aprovechando la presencia de el gran invitado que tenemos hoy aquí. Bienvenidos y bienvenidas. Como siempre, voy a leer una frase que nos pone un poco en contexto al respecto de la temática que vamos a manejar el día de hoy. Es un tema de mucha controversia y de muchos cuestionamientos. Muchas personas me han dicho, Cata, por favor, pregunta, Cata, porque todos, realmente es un tema en el que todos, o un periodo en el que todos de una u otra manera tenemos que atravesar y todos queremos saber de qué se trata. Entonces voy a leer una frasecita que nos pone en contexto y enseguida les presento al invitado del día de hoy. La frase o el texto de este día dice, oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste al amado y a la amada, amado que con el amado fue transformada. Esta es una frase de justamente San Juan de la Cruz, que fue otorgada en el 1578 y según dicen muchos de los entendidos, este fue el poema, este es solamente un extractito, al cual se le debe realmente al tema del día de hoy, la noche oscura del alma. Con nosotros, Nawan. ¿Cómo estás, Nawan? Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo va todo? Catalina, gracias primero por invitarme a tu programa Alquimia y poder expresarnos, ¿no?, la experiencia de este camino. Y es un tema tan importante, ¿no?, que hay que saber discernir entre lo que es aquella noche oscura del alma, que es un proceso alquímico que debemos pasar, y un desorden psicológico que termina medicado, ¿no? Entonces, para poder aclarar la noche oscura del alma, que todos debemos pasar, aquellas personas que están interesadas en su desarrollo espiritual, pasar por un proceso de muerte y resurrección. Hay una parte de nuestro viejo yo, o nuestro viejo arquetipo, que va a empezar a perder territorio y se va muriendo, y como la persona en ese momento puede confundir la extraña sensación que causa la muerte de hábitos, de forma de pensar, de sentir, de vínculos, se encuentra en un estadio de extrañeza profunda, entonces no sabe muy bien qué es lo que está pasando. Entonces ahí se transforma esto en un territorio de vacilación, de dudas. Sin embargo, es algo muy bueno lo que está pasando. Entonces, si tenemos la gracia de tener y que nos acompañe una persona que entiende lo que es el proceso místico de la noche oscura del alma, lo va a poder guiar en ese canal de parto. Si esto se confunde, bueno, lamentablemente la persona puede terminar medicada y todo este proceso sucumbe en un momento, para mí, coyuntural del despertar espiritual. Entonces es muy delicado hacer un buen diagnóstico de la noche oscura. Pero es un proceso natural que debemos pasarlo y en ese momento es importante confiar en esa situación en el cual estamos. Y bueno, y empezar a copiar el conocimiento de que lo que está pasando, si abrimos el corazón, sincrónicamente vamos a contactar con personas que ya han pasado por este proceso y nos pueden ayudar, o un montón de literaturas o eventos que aparecen desde el campo de la sincronía para acompañarnos en este místico proceso, Catalina.
Muchísimas gracias, Nawan. En todo caso, antes de meternos ya a esta gran ola de la noche oscura del alma, como tú bien señalabas, yo me atrevería a decir que todas las personas que de una u otra manera elegimos este camino del crecimiento, de la introspección, tenemos que pasar por esa noche oscura. Como tú bien señalabas, es un proceso alquímico en el que justamente vamos dejando todo lo que ya fuimos para realmente recordar lo que somos. Bueno, y esto como un anticipo nada más. Nawan, una pregunta. Yo sé que muchas personas ya te conocen, muchas personas ya han estado contigo y son tus seguidores. Cuéntanos un poquito para aquellas personas que no han conocido o no saben quién eres tú, ¿cómo llegaste tú a ser el gran maestro que eres, a guiar a las personas y acompañar en este camino? Bueno, esto se remonta a mi vida de estudiante, ¿no? Yo era estudiante en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, de odontología, y en cuarto año, casi recibido, estaba en un conflicto importante porque la visión clásica de la cátedra, la cátedra se llamaba periodoncia, que es la cátedra que estudia la relación del hueso con el diente, y hay un tejido que lo une, se llama periodonto, que es elástico y mantiene la unidad diente y hueso, y por causas que la visión clínica nos indicaba, ese tejido se puede ir desnaturalizando, la tabla ósea también, y el paciente empieza a perder ahí el anclaje del diente. Entonces, yo seguía el orden clásico de la enseñanza de la cátedra muy puntualmente y veía que de la visión lineal científica muchas veces fracasaba. Entonces empecé a pensar de que habría algo atrás, que esa boca tenía un dueño y que ese dueño pensaba, sentía, tenía emociones, vínculos, sueños, un montón de cosas, y que debería haber una relación del estado emocional con el hueso. Año 70, 1970 era. Y para ese tiempo esta visión mente-cuerpo era medio revolucionario. Entonces Supuesto. llevaba una ficha aparte de la clásica y ahí iba anotando en clase, ¿no? Directamente los aspectos emocionales y me fui dando cuenta que había una casuística que en casos de desvalorización, de poca conexión con el sí mismo, un mundo de carencia, de un montón de cosas, generaba una impronta en el tejido de sostén de la persona, ¿no? Que es el hueso. Entonces empecé a asociar como un estado anímico provocaba una ruptura de la unidad del hueso. Entonces me di cuenta que había un factor directo del mundo del pensamiento, del sentir, de la percepción del mundo directamente en los tejidos. Entonces llegué a esa conclusión que el cuerpo físico es el campo de batalla donde se expresa lo que pienso, lo que siento, lo que digo, lo que hago, lo que sueño. Entonces, la relación mente-cuerpo me llevó a investigar a estos caminos que cuando abrí el portal de este mundo, bueno, fue tremendo, Cata, fue tremendo porque me encontré con una realidad que yo no conocía. Entonces ahí mi incursión fue a través de un montón de escuelas esotéricas. En aquel tiempo era muy difícil entrar porque había en la época del proceso militar acá en Argentina. Entonces fue una aventura realmente meternos en esta disciplina. Entonces ahí entré en un montón de corrientes, en aquel momento lo primero que era la visión espírita de Allan Kardec, después entró la teosofía, después entró el rosacrucismo, después entró la escuela arcana, después los gnósticos, y en todo ese compendio de experiencias salió esto que hoy es una visión holística de este mundo y que estoy tratando de mi escuela de Intihuaca de poder compartir con muchísima cantidad de gente. Y eso
muy feliz porque parte de mi Dharma, que es lo que yo siento que he venido a este mundo a expresar este contenido interior del alma, siento que va fluyendo en el camino del ser. Y ahí se creó la escuela de Intihuaca en Córdoba, al pie del Cerro Champaquí. Hace 26 años que estamos en ese lugar y bueno, entonces ahí estamos disponibles para la gente que realmente quiera hacer esta experiencia. Y eso que tú acabas de contar ahora, Navan, es muy importante porque te cuento que justamente todas las personas, nuevamente volvemos a este hilo conductor, ¿no? Todas las personas que empezamos justamente a meternos un poquito más profundo de lo que creemos que es la realidad, terminamos cambiando incluso de actividad, de profesiones. Yo también vengo de ser abogada y decidí más bien irme al mundo holístico. Entonces, es muy peculiar cómo muchas personas cambian de profesiones y eso te digo, es importantísimo mencionarlo porque realmente incluso viene la culpa, ¿no? Y el señalamiento de las familias también, porque es como, eres profesional, tienes una profesión y decides irte por otro lado, incluso hasta el propio sentimiento que me ha pasado y también he vivido esas noches oscuras del alma, en este encontrarse, en este reconocerse y el aceptarse también. Es muy bueno lo que decís, Cata, porque imagínate, yo trabajé 38 años como odontólogo, tenía una clínica importante en Buenos Aires, y cuando empezó esa pulsión interna mía, que es como empieza a empujar el alma, que todo está muy bien, la familia, la chapa que te da ser un profesional, el reconocimiento y todo eso está muy bueno, pero sabía que había algo más ahí, Cata, y ahí empezó adentro mío esa, esa pulsión, ¿cierto? Y bueno, fíjate dónde termino, en el medio del monte, montando este ashram, que son 14 hectáreas acá, que es un espacio muy lindo, pero ya quedó el viejo odontólogo, ¿cierto? Como si fuera otra vida. Pero no es fácil, ¿no? Porque esa posición me daba a mí obviamente la seguridad económica, el reconocimiento social y un montón de cosas que componen a este mundo 3D. Sin embargo, aún así, pudimos dar este salto cuántico a esto que se transformó en esta especie de chamán llamado Naguam. Ujú. Sí, 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 y este proceso yo creo que cada vez con este procedimiento que estamos viviendo a modo global, este proceso que estamos viviendo a nivel planetario, cada vez se sigue haciendo más común y cada vez más personas y más personas empiezan a cuestionarse un poquito más al respecto de en qué estamos invirtiendo este tiempo valioso que nos fue entregado como misión de vida. Entonces creo que esto que tú y yo estamos conversando ahora como una experiencia personal, es perfecto para empezar este tema de la noche oscura del alma. Decir que sí, hay que meterse profundo, hay que ir un poquito más allá de lo que nos dijeron que es la superficie para poder encontrar cuál es nuestra verdadera esencia y qué es lo que realmente vinimos a hacer en este plano. Y todos crecer, ¿no? Porque si uno se da cuenta y uno toma esta decisión, todos los demás empezamos a seguir ese hilito conductor y nos permitimos también brillar y despertar en nuestra verdadera esencia. Bueno, mi querido Nawan, dicho esto, eh, a ver, aquí tengo la primera pregunta, que bueno, ya las personas empiezan a interactuar y eso es bueno. Gracias, Cata, gracias, maestro Nawan, por este encuentro. Quisiera saber cómo reconocer cuándo nos llega la noche oscura del alma, cómo diferenciarlo con una crisis existencial. Bueno, que realmente es una crisis existencial, precisamente, es eso, ¿no? Es decir, nosotros venimos acá con un propósito interno, ¿no? El propósito interno es el alma que decide un proceso evolutivo en una encarnación, elige la familia, el lugar geográfico, todo eso. Ese es el propósito interno y él encarna con ese cometido o con ese paradigma. Luego aparece el ego en nuestro crecimiento y ahí aparece lo que sería el propósito externo, que son los logros de este mundo y los requerimientos de este mundo que está perfecto, ¿cierto? Entonces,
toda la energía va puesta en el propósito externo, la conquista de este mundo, la conquista de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestra profesión, nuestra familia y todo eso. Y el mundo material es un mundo que está ahí para trascenderlo y está muy bien. Pero hay un momento dentro de la madurez del ser que el propósito interno empieza a hacer presión y se empieza a manifestar. Por eso, la noche oscura del alma es una crisis existencial profunda. ¿Por qué? Porque es muy probable que la dirección que el alma empieza a elegir como propósito interno, por ahí no tenga mucho que ver con la conquista del ego. Ujú. Entonces, esa presión interna que empieza de a poquito a sentir una sensación de extrañeza adentro, una sensación donde se nos van muriendo viejos hábitos, viejas relaciones, viejos sueños. Empieza un cambio y no sabemos qué es lo que nos está pasando. Por eso es una crisis existencial de crecimiento. No es una crisis patológica de algún desorden psicológico. Por eso es existencial. Es la inteligencia pura creando la condición de la apertura para que el propósito interno se manifieste. Y ahí estamos viviendo la noche oscura, porque no sé qué me pasa. Veo que cuando miraba para afuera y está todo igual afuera, pero ya no me atrae. Probablemente no me atraiga mi profesión. Los antiguos amigos cuando se ponen a hablar conmigo me aburren. Me canso de escuchar eso. La música que antes escuchaba ya no me vibra, ni mis relaciones. Las películas que veo cambian. Me empiezo a entrar en un campo de soledad. Me empiezo a aislar un poco. Me siento raro. Entonces no sé qué es lo que me pasa. Siento un agujero existencial en mi pecho, que no sé qué es, una ansiedad, una especie de vacío interior. Y eso me pone muy mal. Y si tengo la gracia del proceso sincrónico, si tengo la gracia sincrónicamente, voy a atraer a mi vida una visión holística de lo que está pasando, no una visión lineal psicológica como un trauma, sino que pueden interpretar lo que me está pasando, que es una cosa maravillosa del despertar espiritual. Es el sistema de parto, estoy en el canal de parto, pasando esa noche oscura del alma. Y si lo puedo interpretar desde ese modelo, desde esa forma, y soltar que ese proceso sea sin resistencia, bueno, eso va a ser una forma armónica del despertar al florecimiento espiritual, pero mayormente no pasa eso. Eso sería el ideal. Pasa que este mundo no me da respuesta. Este mundo Así lo que es. me pasa no me da respuesta. Cuando lo voy a consultar te dice, anda a un médico, anda a un psicólogo, anda a un psiquiatra y termino medicado. Y yo veo muchas personas, Cata, que están en este proceso medicados porque no entienden lo que le está Así pasando. es. No es ni esquizofrénico, ni loco, ni paranoide, está viviendo una crisis existencial. Entonces hay que discernir muy bien qué es lo que está pasando. ¿Cómo te das cuenta qué es eso? Y porque adentro de la persona, en una charla, vos te das cuenta que esa persona tiene una visión de lo sagrado. Tiene un recuerdo de lo sagrado, tiene el recuerdo de que algo muy fuerte dentro de él está en un proceso de despertar o de florecer y que no es algo psicológico. Entonces, la persona cuando te escucha, que se quede tranquila, que es un proceso natural de un despertar espiritual, que va hacia un camino de luz, hacia el florecimiento espiritual, la persona se calma, la persona se ordena, la persona baja la tensión que tiene porque ese mundo de afuera no lo comprende, entonces le creas un contexto ahí de protección donde puede transitar su noche oscura, acompañándolo a parir ese momento con amor, con inspiración, con un montón de recursos que tenemos aquellos que ya lo hemos pasado, Sí. ¿eh? Ujú. Para que la persona pueda tener ese tránsito lo más orgánico posible, para que no quede
con un proceso neurótico o un proceso extraño que lo lleve a un lugar equivocado. Bueno, mi querido Nawan, entonces de todo lo que hemos conversado, tú decías y mencionabas este proceso cíclico que vive esta noche oscura del alma y lo que tú mencionabas, el más grande elixir, la fuerza más poderosa es el amor. Ese amor que nos da la experiencia a todas las personas que de una u otra manera hemos pasado ya esta noche oscura del alma y ahora somos guías a quienes de una u otra manera nos podemos acompañar. Hay una pregunta que nos hacen y dicen, ¿esta noche oscura del alma es permanente o cumple ciclos? Son ciclos porque hay varias noches oscuras del alma. Uno puede despertar a un nivel de conciencia y empieza un proceso de transformación de un montón de aspectos internos y externos. Luego puede venir otro periodo de noche oscura para ascender a un campo diferente de conciencia. Es decir, no hay una sola noche oscura. Creo que hay una que es la más importante, que es la más larga, digamos, la más mística, la primera, ¿no? Después hay otras noches oscuras que nos van colocando cada una en su proceso en una dimensión de mayor amplitud, de mayor comprensión, de mayor experiencia. No es una sola noche oscura. Pero ya tenemos la experiencia de haber vivido la primera, entonces sabemos cuáles son los recursos, a quién tenemos que acudir y cómo poder transitarla. Ya es muy diferente. Tenemos las herramientas por la experiencia vivida. Por supuesto, por supuesto. Igual nos preguntan, ¿cómo hacer para estar más presentes en la noche oscura del alma? Bueno, ahí está una de las formas que haría que esa noche oscura del alma empiece a cortarse en su proceso. Porque ¿qué es lo que es la noche oscura? ¿Qué nos empieza a dar? Un estado de conciencia presente. Comienza a aparecer dentro nuestro eso que llamamos el testigo. ¿Eh? El testigo va observando en el aquí ahora presente cómo se van muriendo diversos aspectos de nuestra vieja personalidad y simplemente para ver que eso está sucediendo tenemos que estar presentes, porque si nos perdemos este estado de conciencia, bueno, la turbulencia de la noche oscura nos va a arrastrar a estados de mucha inestabilidad mental, emocional y psicológica. Entonces, una de las formas de poder transitarla es tratar de estar lo más presente posible generando la experiencia del testigo que observa todo lo que está pasando sin enjuiciarnos, ¿no? Entonces, yo creo que ese testigo es el patrón que nos va a guiar a salir a un estado ya de conciencia diferente, ese estado de conciencia de presente. Del presente, es decir, el mismo presente sería la cura, el elixir, lo que te invita, ¿no es cierto?, a estar más presente. Yo creo que con esto acabamos de conectarnos con una pregunta que nos hacen y dice, ¿cómo podemos aprovechar el aprendizaje de las noches oscuras del alma y cómo comunicarnos con esas partes internas olvidadas y estar presentes? Que es más o menos lo que acabábamos de mencionar Claro, este claro. momento. La noche oscura vivida terapéuticamente como debe ser, es una introspección hacia el mundo interno. ¿Por qué? Porque la noche oscura va rompiendo los modelos de las 3D, los modelos del afuera, se van cayendo esos pilares que antes para nosotros eran el sostén y la intención de nuestra vida, se empiezan a caer, empieza el mundo de afuera, acá está, a perder significado. Cuando Ujú. pierde significado el mundo de afuera, obviamente nos queda el recurso interior, encontrar en nuestra fuente los aspectos trascendentes para poder transitarla. Y ahí está el descubrimiento de aquello que somos, ese vacío, esa totalidad que somos, esa intemporalidad que somos, que no se puede conceptualizar porque es una experiencia interna, pero nos lleva a profundizar en la fuente. Y bueno, desde ahí salimos en este nuevo despertar espiritual desde una conexión real de lo genuino, de aquello que somos. Nawan, otra cosa que nos preguntan, ¿estas noches oscuras del alma están conectadas con el alma familiar? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque cuando el almita
decide encarnar kármicamente, hay una jerarquía angélica en los niveles superiores, el plano mental superior, cuando se empieza a diseñar la encarnación, se llama los señores lípicas en sánscrito. Estos ángeles tienen la potestad, en conexión con el alma que va a encarnar, de elegir geográficamente el lugar y la familia. Y generalmente esos vínculos no se rompen encarnación en encarnación, si se van cambiando los roles, como aprender. Por eso el despertar espiritual de una persona tiene mucho que ver con la periferia de sus vínculos más cercanos, porque el despertar de una parte de esa tribu, obviamente que genera estados internos muy profundos. El despertar de una persona en un núcleo familiar rompe muchas tradiciones, Cata. Entonces es importante cómo vive la familia ese despertar espiritual. Si lo sostiene, ellos mismos van a estar implicados también en algún momento en la ecuación que está viviendo este miembro de la familia, ¿no? Ujú. Aquí nos preguntan, ¿cómo acompañarnos de los recursos que justamente tú señalas? Porque dice, ¿cómo acompañarnos de los recursos de nuestros ancestros, los abuelos y las abuelas, para reconocer y así también trascender en el apoyo a ellos y ellas? Los ancestros pueden estar, si los llamamos ancestros, decimos que están en otro plano, tiempo y Ujú, espacio, ¿no? Pero ellos también están involucrados en el proceso, ¿no? Del despertar, porque el despertar de una parte de la familia también libera a ellos de un montón de karma, ¿cierto? Y los abuelos encarnados, o las familias encarnadas, si ellos entienden realmente qué es el despertar espiritual, con la experiencia que han vivido, pueden ser de muchísima ayuda en este proceso. O, Cata, al revés. Ojo, ¿eh? O al revés. Porque puede ser que la familia no entienda lo que está pasando la ujú. persona y empezar a ponerse en contra como una resistencia para decirle, mirá, ¿dónde te metiste? Antes vivías tan bien, estabas tan bien como era, tu profesión, tu forma de ver, y ahora estás raro, no te entendemos, te vas a volver loco, por favor, volvé a ser el de antes. Ojo, que la familia puede entenderlo o no entenderlo, y al no entenderlo puede ser la gran traba, si en tu propio núcleo no te entienden lo que está pasando, trascender eso, esa energía puede ser una gran prueba para el iniciado en su proceso del despertar espiritual. Muchas veces pasa lo contrario. Y en este caso, incluso ahí es esta parte de las alianzas, como tú decías, y esos pactos que tenemos con estas otras personas de acompañamiento. Entonces, si bien es cierto, de pronto, si el núcleo familiar no es afín al proceso y no entienden por su propio proceso, por su nivel de conciencia, de pronto la alianza con esos seres afines se juntan en estos procesos. Y como tú dices, de pronto, si ya se cuenta con un guía, viene ahí la fortaleza porque realmente, siendo reales, mi querido Nawan, eso es muy común, que más bien las familias señalen el proceso de las personas que lo están viviendo. Claro, 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 claro. Cada proceso alquímico es muy diferente, depende del entorno, depende del karma, depende de un montón de cosas. No hay un patrón general de esto, ni en el tiempo que dure el proceso, ni el resultado, ¿no? Entonces, esto está más allá de nuestro mecanismo manipulador. Esto hay que entregarlo a las jerarquías a nivel angélico, que nos acompañe, no ofrecer resistencia y que el proceso sea, ¿no? Y tener la confianza absoluta, Catalina, la confianza absoluta que estamos en el proyecto del despertar espiritual, que es la aventura más maravillosa en el cual puede emprender un ser humano. Ujú. Y esto se ratifica con este comentario que dice, la noche oscura son acuerdos álmicos que hacemos para evolucionar. Es la pregunta que hacían, pero ya contestamos a esta pregunta. En mi caso no perdí la fe, al contrario, me aferré a eso sin darme por vencida.
pero sí perdí mi identidad y mi origen, que es lo que conversábamos al inicio. Se cae todo lo que creíste. En definitiva, se cayó. Y eso crea una crisis existencial, porque cuando vos te identificás con determinado nombre, con determinada profesión, con determinado artículo, que son lo que constituye la base del ego, y eso se empieza a caer, te encontrás como una falta de identidad. Por eso es una crisis existencial. Entonces tenés que encontrar tu verdadera identidad, que no es tu nombre, no es el lugar donde naciste, no es nada de eso, sino que es ese vacío eterno que está haciendo una experiencia humana en este tiempo, por muy poquito tiempo, porque 80, 90 años es un suspiro dentro de la trayectoria del alma, que recordamos que empieza este proceso en el reino mineral. Ahí Ujú. empieza, en el reino mineral hay una conciencia que está ahí en un sueño profundo, que va hacia el despertar espiritual, pasando a través del reino vegetal, el reino animal, el reino humano y dentro del reino humano llegar a la conciencia autorreferente que empieza a ordenarse dentro de la guía del propósito interno. Por eso es un largo peregrinaje, enorme, millones y millones de años desde la conciencia mineral a la conciencia autorreferente y al despertar espiritual, ¿no? Nahuatl, y ahora que tú señalas esto, de pronto saliéndonos un poquito, pero muy, muy relacionado, también por eso es que cuando tú empiezas este camino de recordar realmente la verdadera identidad, esta esencia divina, te vas conectando realmente con estos otros reinos y no ves esa separación. Recuerdas tanto esa conexión con el reino mineral, el reino animal, el reino vegetal, y recordamos esa alianza de cooperación de la que venimos realmente todos. Y es la maravilla de estos procesos, ¿no? Que son sacudidores, son muy removedores, pero te recuerdan esas vinculaciones. Correcto, correcto. Y eso lo llevamos, Cata, si vamos más profundo, en un pequeño microchip que se llama átomo nous o átomo físico ultérrimo. En el ápice del ventrículo izquierdo, en el ápice del ventrículo izquierdo está la memoria de todas las vidas vividas, de todas nuestras experiencias, de todos los reinos, está ahí, en ese microchip. Entonces, en el momento de la muerte, hay un tiempo de 3 días donde se rescata esa unidad, a través de un canal místico, ¿cierto? Que va pasando a través del septum cardíaco, aurículo ventrículo, ¿cierto? Va por ahí, después toma un nervio, se llama nervio neumogástrico, que es un par craneal, que es un nadis también, pasa a través del tercer ventrículo del cerebro y sale por la cintura, por la cisura frontoparietal, sale por ahí. Y es rescatado, llevado con los principios superiores al cuerpo astral para prepararse para la próxima encarnación que puede tardar terrestre 600 años aproximadamente, en todo el periplo que hacemos por todos los distintos planos, plano etérico, plano astral, de los subplanos que nos corresponden según nuestra vibración de la vida terrestre, el plano mental superior y otra vez vuelta a la encarnación. Todo ese aprendizaje se lleva en ese pequeño microchip llamado átomo físico ultérrimo que está en el ápice del ventrículo. Por eso, cuando se hacen los trasplantes cardíacos, el paciente trasplantado te va a contar que tiene gustos extraños, los gustos que tenía el donante. ¿Eh? Ahí te das cuenta cómo esta máquina divina llamado corazón tiene una impronta esotérica enorme, ¿no? Que no me voy a poner ahora a meterme en estos términos porque son muy complejos. A plano personal también difiere un poco de las filosofías que hablan de desconexión del cuerpo porque realmente este es el receptáculo a través del cual vivimos este proceso alquímico y este proceso de recordar y vivir y todo. Entonces hay que cuidar también de esta maquinita por todos esos procesos que tú bien señalas ahora, Nahuatl. Por supuesto, nosotros tenemos una percepción de que el vehículo físico, ¿cierto? Es el vehículo donde nos podemos expresar como conciencia, ¿no? Entonces, cuidamos mucho este vehículo, para nosotros es sagrado, ¿eh? Porque nos permite movilizarnos y darle experiencia a esta conciencia que está haciendo
esta, esta, esta existencia aquí en este plano, ¿no? Por eso somos celosos custodios del nivel físico, del nivel etérico, ¿cierto? El nivel emocional, mental y espiritual. Son todos los cuerpos que constituyen toda la economía humana. Ujú. Claro que sí. Aquí hay otra pregunta y comentario. Dice, ¿es cierto que venimos con todo escrito y planificado de lo que vamos a vivir? Y esto incluye también las noches del alma, las noches oscuras del alma. Si esto es necesario para nuestra evolución, pero ¿qué pasa si ya no lo necesitas? ¿Se puede esto trascender o esto ya está escrito y sacramentado? Dicen. Está muy buena la pregunta, porque Sí, está buenísima. acá hay un montón de cuestiones, ¿no? Yo creo que hay un propósito interno que viene el almita a manifestar sus talentos, los talentos del alma, que trae de todos los recorridos de la vida. Ahora, no hay nada escrito, Cata, porque no hay un destino, ¿eh? Si fuera un destino, me parecería una vida muy lineal y le sacaría la magia que tiene. Entonces no hay nada escrito. Hay sí un destino general que es el despertar espiritual, que me puede llevar muchísimas vidas, ¿cierto? O menos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que en el mundo del campo de las posibilidades infinitas hay millones de posibilidades. Entonces uno va a elegir alguna de ellas, ¿eh? Entonces la realidad sucede, no, o sea, nuestra experiencia de la realidad está acotada a quien observa esta realidad, ¿cierto? Dentro de nuestro campo evolutivo, nuestro biocampo, la burbuja holocuántica, la experiencia que nos llega, incluido el cuerpo, es la experiencia de quien observa. Entonces, Ujú. la realidad la vamos transformando nosotros de acuerdo a la observancia. Si hay un observador básico, va a crear una realidad básica. Si hay un observador más evolucionado, va a crear un proceso diferente. Y dentro del campo de las posibilidades infinitas, elegirá la mejor de todas aquellas, porque tiene una capacidad de percepción superior. Entonces no hay nada escrito. Yo creo que sería un mundo inmensamente aburrido si ya está todo marcado. Lo único que sabemos es que la etapa final es el despertar espiritual, pero no sabemos cuándo se va a dar, en una vida, en dos, en mil, no lo sabemos. No hay una garantía de esto, Cata, porque si hubiera una garantía, el primero que quiere arrojarse hacia ahí es el ego, que quiere seguridad. Y acá no hay Por ninguna garantía. supuesto. Por supuesto. Claro que sí. Bueno, y eso también es la maravilla, porque ya cuando tú eres consciente de que a través de estos procesos, estos contratos álmicos que llamamos, ¿no es cierto? Tú firmaste, entre comillas, planificaste esa vida, pero de pronto hubieron procesos que tú pusiste, pero ya recuerdas que eres un ser divino lleno de gracia y que tienes también la potestad de cambiar eso que, entre comillas, firmaste, vamos a llamarlo así. Y decides ya no aprender a través del dolor, del sufrimiento, y decides tomar experiencias amorosas. Y recuerdas justamente lo que conversábamos al inicio, de ese gran elixir que es el amor. Es correcto. Uno puede elegir el camino que desde su percepción interna le parece mejor. Si, Cata, si vos crees, por ejemplo, que el camino es el despertar espiritual, es el sacrificio, la existencia va a decir, bueno, vamos a mandarle todas las perezas de este mundo para que Nahuam viva el despertar espiritual a través del sacrificio. Ujú, Y otro dice, bueno, yo quiero vivir la experiencia espiritual, del despertar espiritual, a través del amor. Bueno, esa visión, el universo va a responder el camino del amor. Entonces, realmente uno va a crear la experiencia de acuerdo a lo que crea. Si cree que el camino es la purificación a través del ascetismo, será ese camino. Si uno cree que la liberación será a través de la danza, será a través de la danza y la celebración de esta vida. Eso lo elige cada uno, cómo percibe que su despertar espiritual va en ese camino. Yo elegí el camino del amor. A mí me parece que es un camino maravilloso y disfrutar el proceso. Tengo 76 años y tengo unas ganas de vivir enorme y la inspiración de vivir esta vida me apasiona día a día. ¿Entendés? Yo creo que cada uno lo vive
de acuerdo a su modelo. Y yo quiero celebrar esta vida, me encanta celebrar esta vida. Y en esa celebración mi alma se expresa. Ujú. Luego alguien pregunta, ¿qué simboliza la noche oscura del alma? Que de alguna manera ya hemos conversado un poquito. ¿Tú le encontrarías alguna simbología específica a la noche oscura del alma? Correcto, es el canal de parto de un nacimiento, una nueva vida. Así como el bebé nace en el canal de parto de la madre, hace una vida fuera del útero, de la misma manera nosotros, a través del canal de parto de la noche oscura, nacemos a una nueva realidad. Esa nueva realidad cambia porque ahora los ojos que empiezan a transitar la nueva realidad han entendido la noche oscura como un proceso de transformación donde muchas cosas del pasado ya no elegimos y nos queda ahora un nuevo tiempo para poder empezar a crear la vida acorde a lo que yo estoy sintiendo en mi corazón, no a ningún programa mental, ninguna creencia, ni ninguna cosa relativa a eso. Es Y un esa es la sí. parte incómoda también, ¿no? Perdón, y esta es la parte incómoda porque justamente te vas desprendiendo de esos roles que el sistema te dice, que la familia te dice, que tú mismo creíste que tenías que hacer, y entonces es como soltar todo y volver a crear un nuevo ser. Por eso este tema de la comparación o la analogía con el canal del parto, ¿cierto? Exactamente igual. Ujú, sí. Nahual, aquí todo el mundo pregunta, ¿cómo trascender la noche oscura del alma? Están así como que necesitan una herramienta. La noche oscura se trasciende primero sabiendo que es una cosa natural. Punto. No es ninguna patología, no es ninguna enfermedad, no es ningún castigo. Es el alma, nada más ni nada menos que el alma que viene a transformar tu vida. Entonces imagínate la sensación que un nuevo orden en tu vida quiere una vida mejor, más orgánica, más sincera, más dinámica, más inteligente, más abundante, de mayor sanación, de mayor creatividad. Esa es la nueva plataforma que trae el alma. El alma trae todos los talentos, ¿ok? Mientras el viejo personaje que nosotros vivíamos acorde al ego y a la visión egoica de este mundo, donde se confunde la realidad porque cree que ahí hay un mundo real de tres dimensiones y que no se puede trascender. La visión del alma te va a mostrar un mundo diferente, holístico, trascendente, inmanente. El Dios vivo que está dentro tuyo se va a empezar a expresar. Entonces, con este conocimiento y con la absoluta confianza que es la mejor opción que te puede pasar para el despertar espiritual, ¿cómo irías en este camino? Irías danzando la noche oscura. La noche oscura se danza porque viene, por fin me tocó a mí. Y voy a aceptar la muerte de viejas historias, viejas biografías, viejos apegos y viejas creencias que tengo. Voy a celebrar la muerte de todo eso. Y voy a confiar en el renacimiento, en la nueva vida que voy a tener. Entonces la fe, la confianza absoluta en el proceso místico que estoy viviendo, que a partir de ahora el alma va a tomar las decisiones, no mi mente, no mis programas, no mis creencias, no mi biografía, no la historia de mi padre o de mi abuelo, sino que voy a tener realmente lo que se llama el libre albedrío, la voluntad de poder elegir la vida que quiero vivir. Y la vida que quiero vivir a nivel álmica es la dignidad del ser. Entonces, ¿cómo voy a transitar este camino? ¿Cuáles son las herramientas? La confianza absoluta que es la mejor opción que me puede tocar de todas las posibles, hermanitos. Y esta es una de las más grandes contradicciones, se me viene a mí ahora a la cabeza, porque hay una aparente desconexión de lo que implica lo que tu mamá te dijo, lo que tu papá te dijo, lo que los ancestros hicieron y todos los demás. Sin embargo, pese a que tú, entre comillas, haces todo lo contrario, también les estás apoyando a ellos a hacer lo que realmente fueron, porque seguramente muchos de ellos no se atrevieron. Exacto. Por eso es una revolución que dentro de una familia, uno de los personajes de la familia, que es el padre, el madre, el hijo, el abuelo, no importa cuál, entre en la noche oscura hacia el despertar espiritual, porque esa emanación, imagínate, Cata, que se abre el corazón, se abre el toroide gigante, que mide más de 2 metros alrededor, y esa vibración lleva a un estado de coherencia
que va golpeando a todos mis integrantes, a todos mis vínculos. Entonces, es una experiencia a compartir. Algunas personas pueden llegar a tener resistencia de esto, porque se les mueve todo su mundo. El andamiaje donde antes se agarraba se empieza a romper. Entonces, ahí hay crisis existenciales que pueden contagiar, que pueden terminar en la noche oscura y un crecimiento espiritual, o pueden crear una resistencia mayor. Uno no sabe cómo cada uno va a recibir esa impronta. No hay garantía, Cata. Y aquí justamente hacen una pregunta y dicen, desde la experiencia, ¿por qué algunas personas se quedan atrapadas en esto hasta llegar al suicidio? Ahí está, no hay garantía. En la noche oscura del alma vos podés transitar toda esa vía, no darte cuenta, seguir enredado en la resistencia, resistirla, 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 y en esa resistencia, obviamente, que no vas a atraer el vínculo que te puede ayudar a transitarla desde una forma orgánica, y la única experiencia, o sea, la única salida que ve esa persona, lamentablemente, muchas veces es el suicidio o el psicofármaco, lamentablemente, que también forma parte de un suicidio porque anularía este proceso místico. ¿Mm? Entonces, cuidado con eso. Lo que estoy yo tratando de decirle a muchísima gente, ojalá que esto se escuche por todos lados, que la noche oscura no es un castigo, no es una enfermedad, es un proceso alquímico de transformación, y que hay que confiar en ello para que nos traiga todos los argumentos necesarios que utilizaremos como herramienta para poder transitarla y salir del otro lado del túnel en un florecimiento espiritual, Cata. Y en este proceso también yo creo que es importante, y como tú dices, ojalá llegue, mientras más personas seamos más conscientes de esto, también es un poquito a llenarse de ese valor de no usar fármacos, porque el fármaco realmente lo que nos está haciendo es amortiguando, neutralizando y quitando realmente el poder de vivir el proceso, que es fuerte, nadie dice que no, pero que incluso cuando tú ya te entregas se utiliza un poquito. Bueno, esto es muy importante lo que decís, Cata, porque volvemos al principio, ¿no? No es una enfermedad, no es un estado patológico de la conciencia ni de la mente, es un proceso natural que necesita claridad, necesita confianza y necesita claridad de la conciencia. Entonces, un psicofármaco anularía totalmente ese estado de conciencia, lo metería en una especie de limbo, y eso se extendería a la noche oscura del alma, sostenida farmacológicamente, que obviamente no va a terminar como corresponde. Si lo que yo necesito es la claridad de la conciencia, no amortiguar la conciencia, ver lo que está ocurriendo, ver cómo se caen los viejos paradigmas, ver cómo se caen las viejas ideas, y poder ver también cómo aparece un nuevo orden en mi vida, y empezar a darme cuenta ese salto cuántico hacia mi mejor versión, que yo llamo el avatar. Pero tiene que pasar, como dice Carl Jung, el camino del héroe, que es la ruptura de los viejos patrones que me han traído hasta acá, los viejos campos egoicos, se van a empezar a romper a través de la presencia de mi guerrero interior. Por eso se lo llama el camino del héroe, porque no le estoy escapando a mi sombra, le estoy observando, estoy viendo en carne viva, pero a través que la voy pasando, me doy cuenta que soy la conciencia, que soy la luz, que soy la fuente encarnada, y que no hay nada, la más oscura noche no puede desarmar la luz que soy, Cata. La experiencia de sentir nuestro campo áurico, nuestro corazón abierto, abrir ese toroide un poquito como para que esa vibración nos vaya llevando a otro nivel de vibración. Por supuesto, eso se llama coherencia cardíaca, ¿no? Cuando uno entra en un estado de mayor plenitud y de paz interna, conectado con aquello que somos, obviamente que el corazón empieza a responder, el chakra cardíaco, ¿no? Se abre porque hay un montón de químicos que se liberan en ese momento, como la oxitocina, que inunda el corazón en un estado de vibración superior. El ácido nitroso también actúa en los niveles del endotelio de la arteria, relajándola para que entre un canal de mucha corriente sanguínea que lo alimenta, y ahí se arma ese toroide, ¿cierto?
ese campo vibracional enorme y genera también a nivel de los hemisferios cerebrales un estado de sincrónico, ¿no? Entonces se sincroniza los dos hemisferios cerebrales y el pulso cardíaco que pone orden en toda nuestra fisiología, en todos los procesos internos, ¿no? Biológicos, emocionales, mentales y espirituales. Esa es la coherencia cardíaca que no termina en nosotros, sino que se difunde como una onda contagiando a nuestra periferia, ¿no? Para darte paso, para que nos compartas el ejercicio, la meditación que vayamos a hacer para entrar en esta frecuencia de la conexión cardíaca que tú bien señalabas, también ahora se me viene como la sabiduría de nuestro cuerpo. Somos tan vastos, tan abundantes y tan dotados de absolutamente todo, que ahora que tú decías, por ejemplo, en esta coherencia cardíaca, se va generando oxitocina, dejando de depender de este aparatito, ¿cierto? Que si bien es cierto, nos sirve mucho y que ahora nos ha servido de conexiones. Sin embargo, nos está también quitando de estos dones, de estas gracias con las cuales ya vivimos, como generar nosotros dentro de nuestro propio cuerpo la oxitocina. Bueno, precisamente los estados internos de armonía, yo lo llamo de homeostasis o equilibrio, ¿cierto? Generan estados del ser que comienzan a cambiar la realidad interna, y la realidad externa. Es un proceso como que naciera dentro nuestro un gran mago que puede cambiar nuestro horizonte, puede cambiar nuestra percepción, puede cambiar nuestra realidad de una forma, lo llamo cuántica, ¿no? Porque esta realidad es una experiencia de quien está mirando. Si lo vemos de los ojos del corazón, desde la alquimia, desde el proceso interior, obviamente que vamos a crear una realidad armónica en nuestra vida que nos va a llevar hacia la fuente donde todos nuestros sueños se hacen realidad. Y si lo vemos desde la estructura del ego o del viejo paradigma, de nuestro viejo arquetipo de la duda, de la enfermedad, de la tensión, del estrés, bueno, la realidad va a ser muy diferente. Entonces, la realidad que estamos creando determina quién está observando nuestra vida o quién está creando el orden interno nuestro, ¿no, Cata? Ujú. Sí, y bueno, para pasar al ejercicio, nuevamente esto que acabas de decir tú es muy importante porque si bien es cierto, sí vives procesos más profundos porque te sigues desprendiendo de todas tus capas, pero también hay esa sabiduría y ese conocimiento interno de reconocer el proceso que estás pasando y eso te llena justamente de esas características que tú bien dices, la tranquilidad, la entrega, ya no hay resistencia, sino es más bien esa sumisión que no es necesariamente el hecho de decir, bueno, ya está aquí, no, sino es desde el amor de saber el proceso que estás viviendo. Es correcto, es correcto. Yo creo que la mejor forma o una de que yo opero para entrar en ese universo es la meditación, ¿no? Yo hago una meditación, hay miles de formas de meditación, ¿no? Pero hago una meditación muy sencilla que es encontrar el foco de mi conciencia, colocarlo en el campo del chakra Anahata, en el campo cardíaco, ¿no? Cuando yo bajo de la mente hacia mi corazón en mi silencio, coloco mis manos sobre el pecho, comienzo a respirar ahí. Ya la respiración lleva la energía del prana, la energía vital del universo, y lleva también la conciencia, ¿no? La conciencia de este espacio, y este espacio empieza a operar, en esta transformación, y ahí, en esa respiración profunda de mi ser, que sé que estoy entrando en mi canal real de aquello que soy, hago un escaneo corporal, ¿no? Cómo está mi cuerpo, dónde estoy sentado, cómo está voy de arriba hacia abajo escaneando el cuerpo, como si fuera realmente un equipo de escáner, ¿no? Así todo el cuerpo hacia abajo y ahí donde percibo que hay falta de energía o un dolor o algo, ahí me quedo con mi conciencia, ¿no? Ahí me quedo con mi respiración, ¿eh? Ahí. Una vez que pasé el umbral biológico, pasó el energético, cómo están mis chakras, ¿eh? Voy viendo mis chakras, aquel chakra que siento que está cerrado, bloqueado, ¿eh? Le llevo la conciencia que es luz, ¿eh? Y eso lo abre. Después que pasé el segundo escáner,
voy al mundo emocional, ¿no? Cómo están mis emociones, cómo está mi estado de ánimo. Voy escaneando el mundo emocional. Ahí donde siento ansiedad, miedo, angustia, o siento dispersión, o siento miedo, bueno, llevo mi conciencia ahí, me relajo, llevo la conciencia, voy liberando esas estructuras, y por último paso al mundo del pensamiento, como si fuera un espectador que estoy sentadito en mi butaca, viendo cómo en la pantalla de mi mente desfilan los pensamientos, miles de pensamientos, figuras. Pero si yo logro un observador cualificado, Cata, una especie de testigo, puedo ver el circuito que ellos arman, pero no juzgo, no me enrosco con ningún pensamiento, los dejo pasar, 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 hasta que empiezan a aparecer espacios entre pensamiento y pensamiento, ¿eh? Y se van diluyendo porque no me enrosco en su energía, y solo los espacios quedan, y en ese espacio yo soy, ¿eh? En ese silencio yo soy. Esa es la meditación que yo utilizo, me parece la más fuerte, ¿eh? La más fuerte en mi experiencia. Hermoso. Bueno, Nahuan, muchísimas gracias por este ejercicio maravilloso. Seguro será de una herramienta valiosísima para muchos, muchos, muchos y muchas de nuestras oyentes. Y bueno, el tiempo pasa rapidísimo. Muchísimas gracias. Podríamos pasar toda la mañana, todo el día hablando, porque realmente son muchos los temas que conectan, que conectan. Sin embargo, muchísimas gracias, Nahuan, por aceptar. Como te dije fuera de cámaras, muchísimas gracias a Ñusta por este trabajo maravilloso. Y gracias a todos los seres que confabularon para podernos juntar ahora aquí. Nahuan, de toda esta maravilla de mensaje que nos has dejado, ¿con qué mensaje quieres dejarnos hoy? Bueno, primero agradecerte a vos, a tu programa Alquimia, y que estoy disponible para cuando me quieras convocar otra vez. Me parece que eso es parte de mi camino, traer estas experiencias y decirle a nuestros hermanitos que están ahí del otro lado que confíen plenamente, en la cualidad del alma. Cuando haya dudas, estamos en la mente, estamos en la dualidad. Inmediatamente respiren en el corazón, no tomen ninguna decisión cuando estamos en ese campo de la dualidad de la mente. Esperen, vayan al corazón, respiren en el corazón, sientan ahí una especie de mecanismo intuitivo que yo llamo revelación, y desde ese lugar la capacidad que tiene el campo del corazón, la expresión de nuestra conciencia, va a encontrar de todas las opciones la mejor de todas. Entonces, ¿cuál es la despedida? Es la confianza en su alma, en su maestro interior. No lo busquen afuera, está ahí adentro. Siempre está ahí adentro, esperando la oportunidad para expresarse a través de este proceso alquímico llamado la noche oscura del alma. Gracias a todos. Bueno, mis queridos y queridas alquimistas, hemos llegado a la parte final de este capítulo de la noche oscura del alma. Como siempre, su programa Alquimia, su anfitriona Catalina Espinosa, recordándoles que somos los y las alquimistas del camino que llamamos vida y que contamos con ese gran elixir, el amor. Bienvenidos y bendiciones para todos. Un abrazo fuerte y será hasta el próximo día sábado. Este canal es una invitación a pausar, a volver a la calma, a tomar un respiro consciente y retomar lo esencial en la vida. Te invito a elegir al azar el cuento que más te llame. Confía, tu alma sabrá llevarte hacia la medicina que necesitas.